Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy con un clásico de los clásicos. Hace 80 años se estrenaba una película que nos ha dejado historias y frases como esta. ¿No crees que el mago también podría ayudarle? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vienes con nosotros, León? Vamos a pedirle al mago de Oz un corazón. Y un cerebro. Estoy segura de que a ti te daría valor. Pero nos dará vergüenza de que alguien nos vea en compañía de un león tan cobarde. A mí me humillaría. No, claro que no. Chicos, sois muy amables. Mi vida es algo insoportable. Oh, bueno, ahora será otra cosa. Bueno, ya han visto que hoy vamos a tener un programa muy bonito porque El Mago de Oz sigue siendo esa película que el que no la ha visto se lo pierde. Para hablar de esta maravillosa película, de este clásico, tenemos a Guillermo Balmori. Guillermo, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches ya. Y Lucía Tello Díaz, escritora, guionista, crítica de cine, colaboradora en notorios de importantes libros como el que luego vamos a ver de El Mago de Oz y sobre todo amante de ese universo tan bonito, ¿verdad? Sí, bueno, cómo no. Es una maravilla de película. ¿Qué tiene esta película que es joven, con 80 años? Bueno, es la película, fíjate, es la película más vista de la historia del cine. Esto no todo el mundo lo sabe, porque siempre las casas de las compañías siempre suelen decir la película más taquillera, pero la película más taquillera, claro, no actualizan precios, con lo cual la película más taquillera siempre es la última. La más vista de la historia del cine es El Mago de Oz. Y el año pasado fue elegida la más influyente, la que más influencia ha creado pues, en todo tipo de películas, y es un icono ya cultural, no solamente una película. Es decir, todo el mundo debe saberlo, que está basado en un libro del cual hemos rescatado la portada original, el maravilloso mundo del Mago de Oz. Sí, y además que el título tiene bastante gracia porque Baum no sabía de qué iba a hablar y en sus archivos tenía de la A a la M, de la M a la O y de la O a la Z. Dijo, pues Oz, pues directamente. O sea, vio en los archivos la O a la Z. De la O a la Z y dijo, Oz es un nombre extravagante, va a quedar bien. Sí. Qué bonito. Bueno, pues nos ha dejado ese momento casual. Pues una de las películas que tiene muchísimas aristas. Pues se podría hablar mucho, necesitaríamos horas, pero hoy nos vamos a centrar, Guillermo y Lucía, en esas anécdotas, en esas pequeñas cositas que hacen que muchos espectadores y espectadoras aún no saben de la historia. Por ejemplo, ese matiz, ¿no?, que has hecho de Oz. Luego los directores. Aunque aparece Victor Fleming en los créditos, Guillermo, lo dirigió muchísima gente. Lo dirigieron varios. Empezó a dirigirla Richard Thorpe, que era el director que dirigía en aquellas épocas, por ejemplo, las películas de Tarzán. Empezó a dirigirla y de repente Mervyn LeRoy, que era el productor de la película, dijo que le estaba dando un aspecto no demasiado cándido. Él quería que fuera más cándido, más inocente. Y entonces dijo, bueno, que venga George Cukor, que era el director de Las Mujeres, se conocía, ¿no? Entonces llegó George Cukor allí, pero en cuanto George Cukor llegó, enseguida dijeron, oiga, usted tiene que ir a Lo que viento se llevó, porque recordemos que el año 39, precisamente el artículo que escribe Lucía, ¿verdad?, en el libro es sobre el 1969, el gran año de Hollywood. Los directores casi iban muchos de película en película porque había tanta producción. Claro. Entonces George Cukor lo único que hizo en la película fue cambiarle el aspecto a Judy Garland. Luego veremos una fotografía en la cual estaba demasiado maquillada y parecía una adulta casi. Entonces esa fue casi la única aportación. Cuando George Cukor es llamado para Lo que viento se llevó, dicen, bueno, pues Victor Fleming. Entonces Victor Fleming llega allí y rueda la mayor parte de la película, hasta que también es llamado para Lo que viento se llevó, porque recordemos que, aunque parezca increíble, Victor Fleming dirigió el mismo año Lo que el viento se llevó y El Mago de Oz. Parece alucinante. Al final, el último que llamaron y con esto acabó fue Kim Vidor, que dirigió el final ya de la película, y entre las cosas que dirigió está el Over the Rainbow. El Over the Rainbow lo filmó Kim Vidor. Lucía, estamos viendo a la gran protagonista que ha pasado a la historia. Podía haber hizo muchas películas, pero para todos fue Dorothy, ¿verdad? Judy Garland. Exacto, Judy Garland además no contaban con que ella tuviera pues esa presencia que necesitaban, porque recordemos que aunque tenía éxito y era una niña prodigio, pero claro, no sabían hasta qué punto iba a poder resolver una película como esta, y contaban con la idea de incluso traerse a Shirley Temple, pero dijeron, bueno, vamos a apostar por ella, que es del estudio, y vamos a intentarlo, y menos mal que lo hicieron, porque es una leyenda gracias a Tenía esta película. 16 años, en la película interpreta 12 años, y vamos, estamos viendo una de las escenas. Tuvieron que encorsetarla un poco. Sí, claro, tuvieron, y cambiarle el peinado, como y lo poner a veremos. Totó también delante. Estamos viendo los 4 personajes que ha traído Guillermo Balmori del Mago de Oz. Bueno, recordar que la casa de Guillermo Balmori es un auténtico museo.
aparte de buen gusto, tiene auténticas maravillas. Es que lo compré en Estados Unidos, como Lucía sabe, la película es el no va más. Quiero decir, aquí es famosa, pero en Estados Unidos es... hay que recordar que en Estados Unidos, fíjate, igual que se pone Qué bello es vivir en Navidad, que la tradición que ellos tienen, se pone en Acción de Gracias, que para ellos todavía es más importante que Navidad, siempre se pone El Mago de Oz. Entonces es una película que generacionalmente es... Por eso probablemente sea la más vista. Y además que se corresponde con el primer cuento de hadas netamente estadounidense. Claro. Todos los personajes son muy americanos. Sí, porque a Baum le encantaba hacer algo verdaderamente americano. Es el cuento americano por excelencia. Fijaos cómo cambia de ese color sepia del momento en que está ya con el tornado a en la búsqueda del universo de Oz al color. Eso fue también una auténtica innovación. Los efectos especiales y el color fue una de las cosas más bonitas de la película. Pero en este caso además hay truco, porque claro, sin nada digital es muy complicado, y entonces hay una doble de Dorothy, que es la que lleva el mismo traje en color café. Y entonces lleva a Totó, y cuando abre la puerta, todo está puesto en blanco y negro, ella se aparta, le pasa el perro a Judy Garland y es ella la que sale en color, porque en realidad por aquel entonces estaba un poco la paleontología de los efectos especiales. Bueno, esta película tiene una auténtica tesis doctoral, porque aparte de lo que decía Guillermo, que supone para Estados Unidos todo un hito, es que tiene miles de mensajes, lo que significa el Mago de Oz, lo que representa la búsqueda de esa felicidad, los zapatos rojos, por ejemplo, también tienen su propia mitología, la bruja, los personajes, todos tienen intrahistorias para poder hacer 20 películas más. Como toda gran obra maestra y toda gran obra, ya sea de cualquier tipo de arte, tiene muchísimas lecturas. La puede ver un niño de 3 años y quedarse con un mensaje, y luego ese mismo niño verlo con 40 y ver otra película totalmente diferente. Es un poco la historia de la humanidad del hombre, ¿no? Es decir, mucha gente se dice, pero bueno, esta niña llega a Oz, ¿y por qué quiere irse de Oz? Si todo es maravilloso. Si te das cuenta, es una niña que quiere irse a un país mejor después del arco iris, y en cuanto llega allí quiere volver otra vez a donde estaba. Es decir, la insatisfacción del hombre, ¿no? Exactamente. Y cuando como en casa no se está en ningún lado. No hubo secuela porque no quiso ni Judy Garland ni Margaret Hamilton, la que hace de bruja, con lo cual siempre se ha especulado que podía haber habido secuelas, pero se mantuvo ahí. Nosotros vamos a ir a ver otros magos de Oz, luego veremos los Munchniks, los diversos personajes de la película, con escenas del rodaje, de maquillaje, pero el Mago de Oz ha sido, como bien decía Guillermo, influenciada en muchas películas a posteriori. Se han hecho otras versiones del Mago de Oz, versiones también antiguas. Antes de esta de 1939 de Victor Fleming, tenemos alguna otra versión del Mago de Oz, como por ejemplo The Wonderful Wizard of Oz de 1910. Esta película, de la que estamos viendo casi recibe unos todo el fragmentos, cine, exactamente, es un cortometraje de 13 minutos, una versión corta donde bueno, pues el espíritu, ahí estamos viendo, es el mismo, pero no están todos los personajes. El espantapájaros siempre se mantiene como el gran protagonista acompañando a Dorothy. Esta es Su Majestad The Scarab of Oz, ya es de 59 minutos y el director es el propio guionista, a la vez que autor de la novela, Frank Baum. La música es de James Patrick Doyle, el padre de uno de los grandes compositores de las películas, sobre todo de Hamlet, de Kenneth Branagh, Patrick Doyle. Y aquí estamos viendo cómo... Este es Larry Semon. Exactamente, y estas figuras de la historia del Mago de Oz. El Mago de Oz como tal, la estamos viendo en el regreso al maravilloso mundo de Oz, de... Fíjate, ya son películas ya animadas. Sí. La voz es Liza Minnelli en esa película. ¿Ah, sí? Sí. Y esta es el mago. Aquí Con cuesta un Michael poquito de recordar y no podíamos dejar porque pasar. está de espaldas, ¿sabes? Porque está de espaldas. Es Michael Jackson y ella es Diana Ross. Sí. De Cindy Lumet, ni más ni menos. Una película con Richard Pryor. Buah. Ahí estamos viendo esa película y... si te das cuenta, Moisés, hubo casi más películas, o sea, antes de la clásica, de esta del 39, hubo casi más que después. Como que, fíjate, desde el año 39 que se hace hasta el 70 y tantos, no se atreven a tratar otra vez el Mago de Oz porque se impone un respeto tremendo a esta versión, ¿no? Claro, superar esto o incluso igualarlo es imposible. Y de hecho, antes había habido un musical en Broadway, sí. Que aquello... Seguimos hablando de Oz y de El Mago, porque el 25 de junio se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson, que en esta película quiso, junto con
un familiar cercano como es Diana Ross, y lo vemos bailando. Aquí demostró de nuevo en 78 toda su magia artística, bailando como solo él sabía, haciendo ese papel de espantapájaros junto a Diana Ross. No estaba consagrado todavía totalmente. No, estaba a punto de... Sí, estaba con Quincy Jones, pero bueno, aquí es una de las imágenes míticas de la película. Luego nos vamos a 1982, donde vemos otra animación, en este caso japonesa, de Fumihiko Takayama, la versión animada, con música de Joe Hisaishi, el autor de El viaje de Chihiro y de grandes películas del Castillo Ambulante. Y aquí ya tiene un toque de lo que después vimos aquí en España con Heidi y estas animaciones. Totalmente. El Oz, un mundo fantástico, estamos ya en el mundo Disney, efectivamente. Walter Needs, aquí está Piper Laurie, y nos fue nominada al Oscar por los mejores efectos especiales. Y la última versión que se ha hecho del Mago de Oz, propiamente importante en el mundo del cine, es esta que estamos viendo, Oz, un mundo de fantasía, 2013, dirigida por Sam Raimi, con James Franco, Mila Kunis, Raquel Weisz, Michelle Williams, John Paxton, en fin, recupera todo el espíritu del Mago de Oz en una de las versiones. El decorado es el mismo, si te das cuenta, cuando van a ver al mago. Como decía Lucía, además, hay obras de teatro, ¿verdad? Como Wicked, sí, exacto. Que es una de las más representadas. Que es la historia de las dos brujas, ¿verdad? Cuando eran pequeñas, la bruja buena y la bruja mala, porque una es buena y porque una es mala. Claro, sí, sí. ¿Qué os parece si recordamos uno de los momentos más brillantes, las baldosas amarillas, por ejemplo? Muy bien. Una maravilla. Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo. Esta es una de las imágenes más representativas de la película, con mucha simbología también, pero sobre todo con una coreografía y con una música y canción preciosa, ¿verdad? Sí, y además ahora va a haber justo un plano en el que se va moviendo mucho la cámara, y hay que tener en cuenta que se trata de una cámara de Technicolor que pesaba 181 kilos. Que no es lo de ahora. Que no es, claro, esto pasa en la Nouvelle Vague y dices, bueno, puede moverse, pero es que en el 39 esa cámara pesaba tantísimo que para el director de fotografía, o sea, poder moverla con esa facilidad para exacto, para que vaya coreografiado. Todo tan coral. Exacto. Bueno, pues vamos a ver algunas escenas del rodaje de la película, porque tenemos suculentas escenas muy bonitas que ha traído tanto Guillermo como Lucía y un servidor que hemos rebuscado. Ya saben que en Secuencias en 24 lo que pretendemos es buscar lo que no encuentra nadie. Y aquí vemos imágenes de Judy Garland con... este es el pelo que decía, este es como estaba antes de que George Cukor interviniese, con bueno, esto ya no. Aquí estamos viendo a Judy Garland, 16 años, representaba a una chica de 12... Estas imágenes, para todo el que le gusta la película, es una joya, ¿verdad? Estas imágenes las filma Harold Arlen, que es el compositor, el compositor de Lover de Raymond, que era aficionado a hacer películas caseras, es el que hace estas películas, gracias a Dios a que las hizo, en color, además. Además en color, y además justo después de que Cukor le dijera, sé tú misma e intenta pasarte lo mejor posible. O sea, pues ahí vemos con el espantapájaros. De hecho, fíjate, estos momentos, cuando están si vemos justo estos momentos, cuando estaban haciéndose las fotos publicitarias de la película, por eso están posando, le están poniendo gestos. No, y aquí son pruebas de cámara, y bueno, hay momentos de pausa del rodaje donde cada uno de los actores... Son fotos que tienen que hacerse para la publicidad. El león, están quietos ahí haciendo gestos, todos tenían una labor ardua de maquillaje. Bueno, de hecho, y además lo que decía Lucía antes, el Technicolor, que tienen que tener unos focos de calor impresionantes, era como un horno aquello, porque necesita muchísima luz el Technicolor. Claro, para la sensibilidad, y además que ellos estaban tan maquillados. Bueno, esta pobre mujer, la verdad, Margaret Hamilton, que además tuvo un grave problema con el plomo que contenía su maquillaje. Tuvo que ir a urgencias porque se prendió. El protagonista Roy Bolger, el protagonista del Espantapájaros, durante toda su vida sufrió problemas en la piel por el maquillaje. Fue un rodaje duro, fue un rodaje muy intenso y muy doloroso para muchos, y también supongo para el propio director, que tuvo que eliminar algunas escenas, como esta, por ejemplo, que finalmente no entró. Este es el clásico número que no entró, que me decía antes Lucía, ¿verdad? Es de Babsy Berkeley. Yo no sabía eso. Sí, es una coreografía de Babsy, que imaginaos el dispendio de la Metro-Goldwyn-Mayer para poder eliminar ni más ni menos que una escena, y además bastante larga, con una coreografía de Babsy Berkeley. O sea, era el número que centrado sobre todo cuando ella encuentra
canta los Espantapájaros con esta canción Si yo tuviera un cerebro, que luego se utiliza pero que aquí se desarrollaba plenamente. Claro. Vamos a escuchar un momentito, porque es muy bonita además. Bueno. Y esto es otra de las escenas eliminadas. El Jitterbug se llama. El Jitterbug. Esto fue, además está ahí rodada, vean al hombre cómo hace de árbol con la mano. Y esta escena fue eliminada. Era como un pero- charleston. Sí, sí, pero es que además era un número musical entero que oímos porque está muy bien la música. Bueno, queríamos escuchar un momentito la película, sobre todo porque es un charleston, como decía Guillermo Balmori, y sobre todo porque eliminar, Lucía, un número entero Fíjate. musical es interesantísimo. ¿eh? Un número. También tiene historias secretas o, no sé, historias para no dormir. Turbias. Por ejemplo, sí, turbias. Por ejemplo, ahí al fondo Ay, sí. de la escena se supone, lo volveremos a ver otra vez, porque se supone que era uno de los enanitos ahorcado. Bueno, esto es una leyenda urbana, yo creo que un poco Pero bueno. fantasiosa y, Bueno, pero e el increíble. masking ahorcador ha venido hasta hoy en día, pero en las últimas versiones lo han Lo han eliminado, por eliminado. algún motivo. Sí, sí. Ahí lo Parece que es dejamos. como una garza. Volvemos a verlo porque es muy corta la escena y fue, nadie se dio cuenta, pero esa escena ha creado muchísima polémica. En Ríos de YouTube, tinta, hay por todos ahí lados. está. Y sobre todo dicen que, bueno, que se ahorcó. Así como que se balancea, ¿no? ¿Es así? Sí, hay otros que dicen que en vez de un masking es uno de los asistentes, pero que estaba ya muy Estaba un poquito estresado. harto ya. El forense tuvo que dar fe de ello y no se me Luego constancia. también dicen que, como decía Guillermo, que puede ser un pájaro que estaba ahí y luego van a salir otros Sí. pájaros, Pero se balancea, van Parece, corriendo. parece que es un pájaro y una sombra, algo así. Bueno, en todo caso no realidad. tenemos ya a nadie para preguntarle qué fue eso. Los actores, empezamos por Judy Garland y vamos a ver, Guillermo, vamos a ir rápidos porque tenemos muy poco tiempo, pero muy puntualmente vamos a ver Judy Garland, que hizo posteriores películas. Aquí por la ejemplo, vemos dirigida por su marido, por Vincent Minnelli en Ziegfeld Follies. Aquí estaba bellísima. Y además ella tenía complejo de no ser guapa, no era una belleza, pero era pues, tenía mucha fotogenia. Ella quería ser Lana Turner. Pues fíjate, como que no es fácil ser Lana Turner. Judy Garland, que murió el 22 de Hace junio de 50 años. 1969, hace 50 años, en el baño debido a una sobredosis. De esta manera se vivía en Estados Unidos y en todo el mundo el funeral por Judy Garland. Fue todo un acontecimiento y que, por si no lo saben, supuso la instauración oficial en el mundo del Día Mundial del Orgullo Gay. Exacto, hay gente que piensa que es el día que murió Judy Garland, pero no es el día que murió, es el día del funeral de Judy Garland. En este funeral que estamos viendo, que ya era un icono gay, Más de 20.000 personas. Sí. uno de los que se recuerdan, uno de los más multitudinarios de Nueva York. Los gays se reunieron en un bar, no recuerdo el nombre ahora, en un bar de la capital, y se reunieron y empezaron a poner música de Judy Garland en megafonía y demás, y entonces la policía tenía orden de disolverlos porque eran concentraciones ilegales. Y ese día ellos dijeron, hoy no nos movemos, imbuidos parece ser por el espíritu de Judy Garland. Por eso la bandera es el arco iris. Claro, la bandera del arco iris por Over the Rainbow. Claro, pero el rey- Vamos a otro 50 personaje años. importante, como fue Ray Bolger, el espantapájaros, un auténtico dandy y sobre todo uno de los mejores bailarines, con un ritmo muy particular, parecía que era de El hombre goma. de ese goma, hombre. sí. El hombre de goma. Sí. Aquí lo vemos en The Harvey Girls, una película en la que lo volvemos a ver ahora con Judy Garland, Coincidía con Judy Garland. en la misma película. Aquí lo vemos. Bailando. Bailando. Tú fíjate, Moisés, que en la película hay como una especie... Al final de la película, ¿te acuerdas? Lucía le dice, de ti, cuando se despide, de ti es de quien más pena me va a dar, a quien más voy a echar de menos, le dice el espantapájaros. Esto era porque en un principio había una subtrama romántica entre el granjero que Sí. interpretaba Ray Bolger al principio de la película, Judy Garland, que se eliminó y quedó ese guiño al final, ¿no? Sí, ahí quedaba. ¿Por qué Aquí le les dijo vemos- eso a Judy Garland al espantapájaros? Te voy a echar a ti más que a nadie de menos. Este es el actor que interpretaba el hombre de hojalata, Jack Haley. Que no era al principio, Que no, ¿verdad? en realidad no era el original, lo que pasa que otra vez con el maquillaje tenía tantísimo polvo de aluminio que, Woody Epson iba a ser. sí, Epson, y le provocó un broncoespasmo y tuvo que dejarlo y se quedó Haley. sí, feliz, la verdad, porque a partir de ahí ha sido un icono. Jack Ver- Haley, por cierto, fíjate, se casó el hijo de Jack Haley con Liza Minnelli, o sea, el hijo de con, o sea, No, Jack estaba Haley- todo relacionado. Decía, el personaje que interpreta al león, uno de los más simpáticos, este era un cómico de altura, ahí lo vemos en Flying High, Bert Hart. Así podemos verles con la cara que tenían. Claro. Claro. Este es Billy Billy Burke. Burke, el hada buena. El hada vamos. buena. El A hada mí Billy buena. Burke me parece, es una de mis actrices características favoritas. La vimos en El Sargento Negro de John Ford, la vimos en El hombre que vino a cenar, aquí en Cena a las 8. O sea, era la mujer de Ziegfeld Follies, la original mujer de Ziegfeld Follies, a la que Myrna Loy dio vida en El Gran Ziegfeld.
La bruja mala, la bruja del oeste, Margaret Hamilton. Sí, la pobre que además era Sufrió quemaduras. fanática del libro, y cuando le dijo a su agente, vas a estar en El Mago de Oz, dijo, genial, ¿cuál es mi papel? Y dijo, el de bruja. Y pensó, claro, No podía ser. ¿Cómo no? Con esta cara. Era no podía ser. profesora, había sido profesora. en Es su verdad, vida, y sí, tiene aspecto muy de profesor. Más personajes, el mago. Fíjate. El mago que también hace del el trilero, Un poco de Hace todo. muchas cosas. hace muchas cosas. El que abre la puerta. El que abre la puerta y aquí le estamos vemos en viendo. el Bazar de las Sorpresas, que para mí es mejor papel todavía que el Mago de Oz. Acuérdate cómo está Sí, esta sí, película de sí. Snubich. Fíjate, Maravilloso. con Uno de los James grandes actores secundarios de Hollywood. Bueno, uno de los grandes protagonistas es este, el perro. Un Acabó, Terry. era Terry, Totó. Terry, además que luego hizo 16 películas, pero le rompieron una patita Eso no sabía. haciendo este rodaje, le pisaron. Tú sabes y que hay estuvo malito. una autobiografía de Totó escrita hace poco. Alguien ha cogido y ha escrito la autobiografía de Totó. Que era un actor que había hecho más películas. Sí. ¿eh? Sí, sí, había Bueno, una hecho- perra, perdón, no era... Sí. Y además cobraba $125 a la semana, que era mucho más de lo que cobraban los Maskins. Sí, sí. Madre mía. Totó el perro tuvo una longeva carrera y lo estamos viendo en Furia con Spencer Tracy, sí. una de las grandes películas de Fritz Fritz Lang. Y bueno, el programa hoy lo vamos a dedicar a Mar Ortiz, que es una fan absoluta bueno, del claro. perro sobre todo Es verdad. y Y que da muchas ideas muy buenas para este y programa da muchos siempre. problemas, sobre todo quiere la autobiografía y bueno, la tumba de tumba. Totó, aquí está, en memoria de él, o sea, debe ser uno de los pocos. Yo la he perros que visto, tiene. esta tumba, fui a ¿Sí? ver, sí, está en Hollywood, sí. Pues ahí está Una ese institución, homenaje tan Sí, bonito sí. y además como amantes de los animales nos De hecho, encantaba. fíjate, se llamaba Terry, pero al final de sus días ya se le cambió el nombre, incluso Totó, oficialmente, claro. se le registró como Totó. Hasta en la tumba aparece. Hemos hablado de los enanitos, de los Muchniks. Tienen también su intrahistoria, sobre todo porque es una parte importante de la película, ese mundo Pequeñilandia, ¿no? Que de se llamaba. Pequeñilandia, y que además, pues a más de uno de los pequeños, me refiero, de los espectadores más pequeñitos, le puede causar miedo, porque ve ahí una tribu de muchísimos enanitos. Tú fíjate el vestuario, los Muchniks, es alucinante. Cada uno 120 diferente. figurantes. Cada en uno el rodaje. diferente. Hasta los botones de cada uno Sí, son sí. distintos. Los gorros, los botones, los Todo, zapatos. absolutamente Tú fíjate todo. que hay historias muy, entre comillas, truculentas, porque se decía que no había tantos enanos, tuvieron que reclutar y había incluso algunos que eran delincuentes, había... Sí, de todo sí, tipo. Judy Garland se Dieron- quejaba de que dieron le daban problemas. pellizcos. Este es el último superviviente que murió en mayo del año pasado, Jerry Maren. El último de la película. El último actor superviviente de la película, que era este Mujnik, con 98 años. Pues fíjate. Era el que le daba a Dorothy la piruleta gigante. Sí. El Manchi Macarra, que le da... Sí, Ahí sí. estamos viendo, lleva la piruleta precisamente. Bueno, hablábamos antes de unas fotografías de los peinados, porque hay un Judy antes y después de... Es verdad, antes de Cúcor y después de Cúcor. Bueno, ahí esto estamos. es ya después de Cúcor, Sí. fíjate, Lucía, Sí, en, sí, en sí. las diferentes versiones que podía haber habido de ella, que finalmente se quedaron con esta, que yo creo que es la más acertada. Claro, sobre todo porque habían decidido ponerla muy estilizada, Sí. le pusieron una peluca rubia, rubísima, Sí, y claro, claro. dijeron, bueno, pues una niña en medio del campo, pues de esa manera, pues no era muy, es muy Hollywood, pero es muy poco. Era más Shirley Temple, Era, casi. claro, más Shirley Temple. Esas fotografías de antes y después. Y hablando de Judy Garland, tenemos que hacer un apunte musical con una de las grandes canciones. Mira, Over the- esta estamos era la viendo. Judy Garland antes de Previa a George Cukor. Cukor. Fíjate, está mucho peor. Le dijo, quitadle la mitad del maquillaje, Sí, sí, por lo sí. menos. Decía que una de las canciones icónicas de la historia de la música, tal vez 1000 veces versionada, es esta que les va a sonar inmediatamente, además cantada por Judy Garland, claro. Day I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find. Bueno, pues aquí vemos a Judy Garland con una jovencísima Liza Minnelli en el Carnegie Hall de Nueva York, grabando un concierto la noche del domingo 23 de abril del 61, que ha sido llamada la mejor noche en la historia del espectáculo. Ahí no se arrancó a cantar con ella Liza Minnelli, tal vez por respeto. Igual que el padre, ¿eh? Cantó Judy Garland, pero sí que la tenemos, la hemos recuperado, con 14 años cantando Liza Minnelli. Skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Tiene los mismos rasgos
que en Cabaret, 70 años antes. Es verdad. Bueno, Over the Rainbow ha tenido 1000 versiones. Hemos escogido muy puntualmente unas de las muchísimas que hay, y es que nos sorprendió muchísimo que un actor como Mandy Patinkin, qué voz, miren, escuchen. Where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you'll find me somewhere. El actor de True Colors, Dick Tracy, Alienation, La princesa prometida, Gentle, una voz prodigiosa en el programa de David Letterman. Esta es una de las que tal vez suena más a la gente más joven. A ver si lo menciono bien, ¿eh? Israel Kamakawiwo Ole. Una versión preciosa ukelele. Este hombre, además, van a ver las imágenes, murió con 38 años a causa de la obesidad, que le dio un infarto, y fue enterrado, fue esparcidas las cenizas en el Pacífico con más de 10.000 personas que le rindieron homenaje mientras sonaba la música. Esta es precisamente la canción del vídeo, y ahí están viendo cómo se vivió ese momento. Y hemos escogido uno de los grandes, Mano de Oro, Eric Clapton, tocando a versión blues, este maravilloso Over the Rainbow. Aquí Guillermo nos va a servir de cojín para hablar de algunas, solo algunas de las muchas versiones. Solamente, fíjate, gente como Barbara Streisand, Beyoncé, Celine Dion, David Bowie, Christina Aguilera, Deep Purple, Elvis Presley, Plácido Domingo, Pink Floyd, Queen, Miles Davis, Nana Mouskouri, Paloma San Basilio, Pablo Abraira, Lady Gaga, Louis Armstrong o Mariah Carey. Todos ellos, hay 170 versiones registradas de artistas solo de primera línea, solo de ellos 170 versiones. Algunas versiones muy raras, otros se han aventurado y intentando imitar. Por ejemplo, recuperamos Coquemaya también, Coquemaya, por ejemplo. Y por ejemplo, recuperamos ya en el ámbito televisivo a Peggy de los Muppets, porque bueno, pues también se aventuró. Ahí están viendo con los personajes del Mago de Oz, el Over the Rainbow. Y de Barrio Sésamo tenemos al monstruo de las galletas. También celebrando... Es doradita en vez de doradita. Es la galleta de Oz. Bueno, los dibujos animados han tenido también un puntito con Tom y Jerry. Y además, fíjense que Dorothy es la sirenita. Es que se parece un montón. Escuchar esta canción. Estuvo a punto de eliminarse el número, ¿eh? Sí, este número tiene historia, porque siendo una de las canciones más importantes, decidió el productor que no... Decían que ralentizaba la historia. Y sobre todo que no podían poner una superestrella de Hollywood en medio de un... En un granero, en una granja. Con caballos. Y sin embargo fue Arthur Freed que dijo, por favor, esto va a ser un himno. Menos y mal, efectivamente se convirtió en un himno. Bueno, todo eso está reflejado, entre otros libros, recuperamos dos, El Mago de Oz, edición Notorious, como siempre, con un auténtico lujo de detalles, Lucía Tello, un servidor Moisés, Guillermo Balmori, David Felipe Arranz, Gerardo Sánchez, Fran Ventura, en fin, un grupo de locos que nos encanta, el maravilloso mundo de Oz. Y aquí está reflejado gran parte de este anecdotario que estamos apuntando aquí puntualmente. Y uno que repite doble, Víctor Matellano, está en ese libro y en este que les recomendamos, escrito por él, prólogo de Boris Izaguirre, donde, aquí estamos viéndolo, publicado por Pygmalion, donde también explica pues muchas anécdotas. Es decir,
Si alguien no sabe algo del Mago de Oz, aparte de Secuencias en 24, sabe que tiene buena lectura. Televisión Española la puso. Efectivamente. Gerardo Sánchez. Con un récord magnífico de audiencia. Por cierto, también agradecer a todos los espectadores de Secuencias en 24 que cada semana se van añadiendo más fieles y que nos, aparte de que se lo pasan bien con nosotros, ya es una legión y, por suerte, pues muchos aficionados al cine con nosotros. No digo que van aprendiendo, porque no es eso la intención, pero sí van conociendo un poquito más y sobre todo el amor por los clásicos y por el cine. Hoy hemos querido destacar una de las grandes joyas, 80 años de una película eterna que no pasa de moda, que sigue teniendo 20.000 pases y siempre bonitos. Y bueno, pues nos vamos a ir con un homenaje que también aquí en Secuencias en 24 queremos hacer, trabajado por nuestro realizador, por Eduardo Pasquín, por Javier. Hay que darle enhorabuena a Eduardo Pasquín. Y que hemos hecho hemos cogido Over the Rainbow y hemos cogido secuencias de la película, pero un Over the Rainbow dentro de las muchas aportaciones del coro de mormones de Estados Unidos. Suena de maravilla y se ve así de bien. Hasta la semana que viene. Lucía, un placer. Un placer. Espero que vengas otro día. Yo también. Guillermo Balmori, gracias. Muchas gracias. Les dejamos con Over the Rainbow, una versión muy especial. Gracias por seguirnos. Secuencias en 24. Hasta la semana que viene.